¿Qué tal, cinéfagos? Bienvenidos a un programa más de este blog. Ahora ya en nuestra temporada 2020 de Cinefagia, perdón. Es que estoy muy nervioso porque a mi lado derecho tengo a Rodrigo Vidal Tamayo, que después de su aventura yucateca ha regresado a esta bonita CDMX, lo cual me llena de gusto porque, doctor Marcus, ya estamos otra vez completos. Pues sí, están las tres amenazas de la cinefagia, los tres socios fundadores. Exactamente. Estamos otra vez aquí pues, compartiendo una mesa, compartiendo y a veces combatiendo los puntos de vista, porque pues, no se trata de que estemos de Porque es acuerdo bien siempre. Contreras, Rodrigo. Sí. Es bien Contreras. Lo que al mundo le gusta, a mí no me gusta. Lo que al mundo no le gusta, a mí me suele encantar. Le gusta a Adam Sandler, con eso se hacen una idea. Imagínense. Eso sí. Fue el único que sufrió cuando no lo nominaron al Oscar. Pero Bueno, es que Uncut James, no, a ver si hablamos más tarde. hablaremos Sí, más tarde. Sí, hay que hablando dedicarle algo a esta película y ya le estaremos tocando en el sitio. Pero además de que es un programa con mezcla de sentimientos encontrados. Por un lado, muy contento de estar nuevamente los tres fundadores originales de Cinefagia después de mucho tiempo de no estarlo ante la cámara. Y por el otro lado, pues lamentablemente lo estamos porque falleció uno de los grandes iconos del cine de terror universal, no solamente del Brasil, no solamente de Latinoamérica, sino universal, que fue José Mojica Marins, conocido en Brasil, conocido en Latinoamérica como Cedo Caixao y a nivel internacional como Coffin Joe. Él falleció, en el momento de estar grabando este programa ya tiene 8 o 10 días que falleció, no habíamos podido juntarnos a rendirle este homenaje como se lo merece, pero creo que es muy pertinente porque, como siempre sucede, una vez que fallecen, comienzan a salir notas, comienzan a hacerse de alguna manera uno que otro comentario acerca de su carrera, pero para nosotros, Coffin Joe ha estado siempre. Sí, efectivamente no es una cuestión que hayamos descubierto ayer, sino que ya se empezó a hablar de él, sobre todo en los 90, ¿no? Digamos, fuera de Brasil es cuando se le empieza a mencionar a nivel internacional. Podríamos irnos a su biografía, ¿no? Hablar de... Es un personaje muy ligado al cine desde toda su vida. Bueno, yo traigo ahorita La Playa de Feratum porque él estuvo en México justamente invitado por ese festival. Una de las cosas que en las conferencias que él dio que más se me quedó grabadas fue una frase que él decía, muy emocionado aparte, ¿no? Que decía que él había nacido en el cine, había estado toda su vida en el cine y se iba a morir en el cine. Así, lo decía casi, pues casi llorando, ¿no? Así con un sentimiento muy, muy fuerte. Pues ligado por cuestiones familiares al cine, pero que siempre se dedicó a eso y de una forma parte autodidacta, ¿no? Nunca perteneció a un tipo de élite, de institución cultural, fue todo por su cuenta, básicamente. Que eso le permitió pues, hacer las películas que hizo, ¿no? Y la razón por la que es tan reverenciado. Yo la verdad me sorprende, ahora en el Halloween pasado me disfracé de él y solo una persona me reconoció en un grupo de fanáticos de cine de terror, ¿no? Entonces yo quedé sorprendido, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando aquí? Como bien mencionabas, Marco, desde que iniciamos Cinefagia hace ya, pues, más de 16 años, hablábamos ya de José Mojica Marins. Y no lo digo por presumir, sino porque ha sido una presencia constante en nuestros gustos cinéfagos, ¿no? Es totalmente cierto. De hecho, ahora que falleció, nosotros siempre, de manera, por alguno u otro motivo, siempre estamos rescatando textos de nuestros archivos. Estamos en línea desde el 2003, entonces créanme que tenemos bastantes archivos. Y ahora que falleció, justamente rescatamos un texto de Jorge Grajales, el maestro del cine trash, el rey del otro cine, Jorge Grajales, que en el año 2003 publicó con nosotros un texto muy amplio dividido en 3 partes. Y eso quiere decir que desde el momento mismo en que fundamos Cinefagia y la lanzamos al mundo, hace ya pues prácticamente 17 años, ya dábamos cuenta de José Mojica. Un dato, bueno, no un dato, una anécdota que yo recuerdo mucho, es que tú tienes esta edición del cofrecito, donde venían los DVDs, cuando casi nadie tenía DVDs aparte, y recuerdo que todo mundo, incluyendo a Jorge Grajales, te los pedían prestados. De hecho, es curioso porque era en ese momento en el que ni siquiera había envíos gratis a México, ¿no? Pedir de Estados Unidos era un dineral. Me acuerdo que estoy juntando ahí mis propinas. Y sí, salió una versión estadounidense con 3 películas de él que incluía también la traducción de uno de los cómics. Porque en Brasil, José Mojica Marins es una institución
sacó programas de televisión, sacó películas, sacó cómics, sacó libros. Si mal no recuerdo, tenía un programa de televisión donde era el presentador. Sí. Fotonovelas. Fotonovelas. Entonces, bueno, esta edición, que aparte la caja, como bien dices, era un ataúd de cartón, ¿no? La verdad, una edición muy bonita. Posteriormente se logró conseguir, a través de tiendas de importación, una edición brasileña con 6 películas. Que ahí fue donde ya por fin tuvimos acceso a mucho de su material en una calidad decente, ¿no? Porque antes de eso eran copias piratas de quinta generación que la verdad se veían... Si alguien sabe de lo que es conseguir una película de José Mojica Marins cuando no estaba de moda, es, por supuesto, el Dr. Marcos. Presúmenos esta joya. Cuando estuve en Feratum tuve la oportunidad de que me autografiara el videocassette de, bueno, la edición estadounidense de Amerina Noichi Levarito Auma, que es no su primera película, sino su primera película con el personaje Sedo Kaishao. Y pues sí, efectivamente fue a nivel internacional. También quise traer también la copia del video porque a pesar de que no tiene una muy buena calidad, de hecho me sorprendió cuando lo revisé, lo volví a ver porque pues, sí, la calidad estaba como que muy medio precaria, pero Sí. respetuosa en el sentido que era una edición íntegra, subtitulada aparte, cosa que no es muy común en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre el cine de serie B se exhibe doblado y pésimamente doblado. Entonces, por respeto al director y por respeto a lo que era la obra, el director de Something Weird Video, que es la empresa que lo sacó, pues tuvo el cuidado de por lo menos sacar una edición subtitulada, ¿no? Y sí, bueno, esto incluso antes de los DVDs, ¿no? Que también yo compré directamente a la empresa el videocassette y era esperarme a que te llegara, etcétera, ¿no? Y que no sabías si iba a llegar, ¿no? Sí, exacto, era un exacto, albur. porque de repente Sí. se quedaba en la aduana y nunca sabías qué había pasado. Mira, perdón, Marcos, pero vamos a hacer así. Le voy a pedir al productor que ponga un súper aquí abajito para los millennials. Esto es un videocassette. Se inserta en un aparato que se conectaba a la televisión, ¿no? Ya son verdaderas joyas de la prehistoria. Viene serigrafiado, Sí. ¿no? Sí. Entonces, esto es una joya. Tan es así que cuando tuvimos la oportunidad de ver a José Mojica en Tlalpujahua, en Feratum, se sorprendió de que le enseñaras esto. No, creo que ya ni él los tiene. Pero eso es interesante porque quiero pasar a otro tema y es justamente cómo este sello, Something Weird Video, descubre para los Estados Unidos a José Mojica Marins 30 años después. José Mojica Marins comienza a filmar estas películas con este personaje en 1963. Y es 30 años después cuando llega a los Estados Unidos y comienza este boom. Sí, bueno, oficialmente Sedo Kaishao, las películas como tal son 3, aunque el personaje aparece ahí de forma medio disfrazada y en tomas alternas y en imágenes de archivo en otras películas. Entonces, es oficialmente una trilogía, pero bueno, el personaje Sedo Kaishao aparece a lo largo de la filmografía de José Mojica. Pero sí, efectivamente, pues como pasa con muchos otros fenómenos culturales, ¿no? Como pasó cuando se popularizó la música del mundo, este asunto de world music, y de repente a muchos cantantes brasileños se vuelven populares en el mundo a través de Estados Unidos. Pasa lo mismo con José Mojica, ¿no? Tiene que llegar el primer mundo a rescatarlos para que incluso nosotros en Latinoamérica empecemos a ubicarlos y a reconocerlos, ¿no? Que no sé si el primer mundo o el capitalismo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues lo distribuyen y hay un público que está ansioso de buscar este tipo de materiales, es ¿no? una oportunidad de negocios, finalmente, ¿no? Dicen, pues esto va a vender en cierto público freak, a lo mejor, medio minoritario, pero pues acabó siendo entrevistado José Mojica en programas de variedad de Estados Unidos, ¿no? También, y él mismo lo decía en documentales que se hicieron después, que efectivamente fue esa traducción a Coffin Joe lo que lo catapulta a nivel internacional. Sí, claro, porque en su momento algunas de las películas se vieron en festivales especializados. Sitges fue, si no estoy mal en el dato, fue el primer festival a nivel internacional que le abre las puertas siendo Sedo Kaishao, siendo cine brasileño, cine fantástico de Latinoamérica, brasileño, en Europa. Y en aquel momento, pues sí, causó 2 o 3 revuelo y no pasó a mayores. Tuvo que ser justamente a partir de estas ediciones estadounidenses que comienzan a generar todo un cúmulo de fanatismo alrededor de su obra, ¿no? Sí, bueno, decía Rodrigo ahorita que no todos incluso los fanáticos del cine de terror ubican realmente a la obra de Mojica Marins, a pesar de que ya está mucho más disponible. No sé si valdría la pena hablar un poquito como de sus cualidades
Sí, pues sí, formales. De eso quería mencionar de algo, sobra. ¿no? Creo que lo interesante del personaje de José Mojica Marins, que terminaría convirtiéndose en su alter ego, lo interesante es que no nada más eran películas de terror, sí había una filosofía detrás, ¿no? Y eso es lo que le daba vida al personaje, o sea, toda esta mitología que le crea, todos estos deseos que le concede al personaje. Obviamente bebe mucho del Marqués de Sade, bebe mucho del Gran Guiñol también. Estamos hablando de 1963, el cine gore estaba surgiendo en Estados Unidos, es decir, casi a la par que en Estados Unidos sale José Mojica Marins con películas que en calidad no le deben nada a La Noche de los Muertos Vivientes, no le deben nada a toda esta primera oleada del cine gore estadounidense. Incluso yo me atrevo a decir que en muchos casos están mucho mejor hechas, mucho mejor relatadas, son mucho más viscerales que esas primeras películas de cine gore estadounidense, ¿no? Bueno, yo creo que ahí podemos hablar, creo que una evolución muy marcada de Mojica como director, como cineasta. La primera que hizo en condiciones pues, muy difíciles, que es justamente esta, ¿no? A medianoche me llevará tu alma. La hizo su estudio era un gallinero, él contaba, bueno, que le hizo en un lapso de 96 horas, pagándole día por día a los actores porque nadie creía que él iba a terminar, vaya, en condiciones realmente complicadas. No se nota tanto el resultado final, pero creo que si uno la ve así de una forma muy crítica, hay como que ciertas, no sé, depender mucho de los monólogos. Es una película que sí se nota, se llega a notar esas condiciones complicadas. Y la segunda, que es esta noche encarnaré en tu cadáver, que es casi un remake porque retoma el personaje y no es tanto una secuela, sino como que otra vez agarra el personaje y otra vez lo pone en esta lucha por engendrar al hijo perfecto. Hay una evolución muy marcada. Porque aparte estas películas que estamos mencionando las pasaron en Canal 11, que fue cuando creo que muchos las vimos en calidad decente, sorprendidos todos de que estuviera en televisión abierta aparte. Y a mí, yo me acuerdo mucho que sí me impactó mucho, yo ya había visto en video, no había visto la siguiente parte, y me sorprendió mucho la evolución, o sea que es un lenguaje cinematográfico aparte propio, porque sí se notaba que él no era egresado de escuelas de cine ni nada, pero sí había un crecimiento notable en uso de la cámara, en puesta en escena, con recursos también, bueno, ya no era un set de 2 metros por 2 metros, sino que ya era algo más, más decente, más profesional. los actores se podían mover, ¿no? Y bueno, y si nos vamos a Encarnazado Demonio, que ya es muy posterior, que es de 2008, ahí sí estamos en una película totalmente profesional, con efectos que es muy propio de la época que los efectos que tuvo en sus dos películas fueran como primitivos, porque pues en ninguna parte del mundo había como para hacer esos efectos. Exacto, así. Mostrar a alguien cómo lo destripaban y que se vea creíble, en ninguna parte del mundo la había. Y ya ves en 2008 en esta película brasileña, sí, ya es una cuestión, escenas que realmente sí por muy curtido que estés, sí te pueden impresionar, ¿no? Que eso es importantísimo, como si bien hay una evolución técnica, en su segunda película, en esta noche, incluso hay unas secuencias onéricas que hacen referencia al infierno, filmadas en Technicolor. Estas películas son en blanco y negro, pero esos insertos son en Technicolor, reventado, chillante, brutal, y que los grandes teóricos, los grandes críticos del cine de terror lo han emparentado con Jigoku, con Infierno, esta película japonesa, que es una de las representaciones más estrujantes del infierno, de lo que suponemos sería el infierno. Pues esta película no le pide absolutamente nada a Jigoku y sí se muestra como un infierno verdaderamente infernal, valga la redundancia, que sí te mueve al terror, sí te da miedo realmente pensar que tú en algún momento de tu post-vida puedas terminar allí. Y el tercer episodio en el 2008 es una evolución no solamente técnica por las razones obvias del manejo de cámaras, de un oficio que fue aprendiendo año tras año, película tras película, no nada más de la tecnología, que evidentemente ya es otra, sino también la maduración, justamente de lo que decías, de todo este discurso. Sí, que justamente cuando vino a México, pues fue de las cosas que le pregunté, ¿no? Que en su visita a la Cineteca.
él en qué se había basado justamente para presentar a este personaje. Y lo que más me sorprendió es que creo que José Mujica Marins como persona era la antítesis, ¿no? Como que sí fue un personaje que se inventó, quiso hacer un personaje malvado y le metió todo lo contrario a sus valores, ¿no? Entonces, eso fue sorprendente porque es la persona más afable de los directores de cine que he conocido, creo que es el más afable. Y su personaje, la verdad es que uno ve las películas, se pone a desmenuzar todas estas ideas nihilistas que maneja, la verdad es que pues uno queda deshecho, ¿no? Totalmente. Y justo lo que mencionabas ahorita, creo que es un autor que supo combinar tanto el terror con el horror, ¿no? Por un lado, logra generar unas atmósferas verdaderamente de miedo, pero por otro lado también te causa repulsión, ¿no? Esta escena del infierno, las escenas netamente gore, que incluso algunas ya cayendo en el splatter, que para el año en que fueron filmadas, de veras, uno queda sorprendido por qué no se volvió más famoso, ¿no? ¿Qué pasó ahí que en la historia del cine gore no se menciona a José Mujica? Bueno, en parte es porque pues, no generó escuela, ¿no? Nadie siguió la obra, mientras que en Estados Unidos pues sí se generó toda una corriente de lo que terminó en llamarse cine gore, ¿no? Pero la verdad es que yo la verdad creo que nunca puedo ponderar lo suficiente las películas de José Mujica Marins. A mí son de esas películas que la verdad creo que hay que verlas para creerlas. Por más que podamos aquí decir que son una maravilla, tienen que ser vistas, tienen que ser vividas para poder entender por qué existe un culto. Aquí sí culto en el sentido de cine de culto, ¿no? O sea, los que somos fanáticos de José Mujica Marins lo respetamos. Incluso sus películas más guarras, por así decirlo, pues intentamos localizarlas y verlas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos seguros de que algo nos van a brindar. Porque a fin de cuentas, como bien se dijo, era una persona que vivía para el cine y quería siempre pues entregar lo mejor de sí. Sí, bueno, es que justamente yo, si algo quería como que mencionar, digamos, en esta plática que tenemos, era justamente eso que comentaba Rodrigo, ¿no? Que está tan bien armado, es tan convincente el personaje Sodo Kaisha cuando lo ves en pantalla desde la primera película, que tú dices, no, esta es la filosofía de José Mujica, que él es un manifiesto, él lo quería expresar porque él era nihilista y era nietzscheano y era etcétera, etcétera. Y no, y justamente cuando estuvo en Feratum, porque estuvo primero en Tlalpujahua, ya después dio esta conferencia magistral en Cineteca, justamente la conferencia con la que inauguró sus actividades en Tlalpujahua, en Michoacán, una de las primeras preguntas que le hicieron fue, oiga, ¿usted se identifica realmente con Sedu Kaisha? Y dijo, no, pues yo soy creyente, o sea, yo soy católico. Justamente su idea era, voy a crear un personaje que sea todo lo que para mí es repulsivo y es como cosas que yo jamás haría, pero dentro de esta cuestión de actuación y de decir, bueno, pues si el cine me permite dar rienda suelta a todo lo que para mí sería lo peor que alguien puede hacer. Y bueno, en la primera película mata a su mejor amigo, viola a su esposa, previa madriza. Es así como de... Realmente es un tipo así repulsivo, pero que al mismo tiempo entiendes por qué atemoriza a todos y por qué le impone a todos, ¿no? Y es un personaje también armado que justamente eso es muy fácil confundir al personaje con el creador. Y que él también, por cuestiones creo que también de mercado, porque fue el personaje que le pegó, el que lo hizo famoso, ya posteriormente está como entrando en ese juego, ¿no? De decir, bueno, yo no lo creo, yo no tengo mis convicciones, porque pues, en varias entrevistas, en varios de sus libros, documentales, muchas mencionaba episodios de que era católico, pero que tenía cierta desconfianza de los curas, ¿no? Era como de creyente, pero no cree tanto en la institución. Exacto. Que es algo muy era común. Más agnóstico. Sí, pero sin haber perdido jamás esta fe que le inculcaron de niño, ¿no? Claro. Como pasa con mucha gente. Pero es que es eso, ¿no? Era tan convincente, era tan, lo hacía con esa convicción que era muy fácil comprarle todo el discurso. Y posteriormente, bueno, creo que ya para Encarnazado Demonio, que aparte, no quiero hacer spoiler, pero en las dos primeras hay una especie como de castigo divino ahí, que no, bueno, tampoco es que sea mucho spoiler porque en la segunda ya borra ese final y en la tercera vuelve a borrar el final. Entonces, es como el personaje al final es castigado, pero en la siguiente película por necesidades comerciales hay que revivirlo, ¿no? Claro, de alguna manera. Entonces, a mí creo que es lo que más me interesa de la figura de Mujica Sedo Kaisha, o ese alter ego, ¿no? De esa duplicidad que puedes tener de tú tener tus convicciones y al mismo tiempo ser capaz de desdoblarte y de postular un personaje, ¿no? Que
que no es que sea de esta época exclusivamente, sino que de muchas épocas de repente es difícil. Parece que si tú planteas un personaje es porque estás Porque dándole... eres él. Sí, es porque le das su bendición a sus puntos de vista o es porque estás, no sé, es porque es justamente tú como tu portavoz, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Digo, No, en la para creación nada. artística tú puedes postular cosas que jamás harías, ¿no? Es correcto. Y de hecho aquí es donde este postulado de diferenciar persona, personalidad y personaje, ¿no? Que son las tres distintas facetas que pueden existir en una misma persona, en un ser humano, que aquí en José Mojica Marins, pues se juntaron de una manera que por supuesto el personaje llegó a fagocitar a la persona, ¿no? Hay películas, existen películas más allá de esta trilogía, donde existe el personaje de Sedo Caixao y la persona de José Mojica Marins a cuadro, a escena, enfrentándose, no como otro personaje, sino Sí, como sí. José Mojica Marins, enfrentándose entre ellos, ¿no? Y es justo eso que él hace para distanciarse del personaje, lo que termina contribuyendo a que se fusionen en uno solo. El público lo recibió totalmente al reverso de lo que él buscaba, ¿no? Y por ejemplo, perdón, otro personaje que hace, que desarrolla, es Finis Homini. Un personaje que es una especie de profeta en los barrios bajos brasileños, que aparentemente comienza a obrar milagros, que sería como una personificación medio crística, que no, que termina en una sola, nace y muere en una película, porque no hay una continuidad. Creo que también el público, la industria, tampoco fue muy industrializado, pero sí tuvo mediano éxito, ya no le permitió apartarse del personaje de Sedo Caixao. Sí, como pasa con muchos directores, creo que con muchos de cine de terror, ¿no? A Wes Craven lo ubicamos por cine de terror, a Argento, pero si revisas su filmografía, casi siempre al principio tienen películas que no son de terror, Exacto. como que intentaron hacer algo distinto. Otra cosa. El mercado, los productores, pues, le dicen, oye, pues si te funciona el terror, ¿para qué intentas otra cosa? Con José Mojica fue muy, muy notable porque sus primeras películas eran otro tipo de cosas, eran dramas, eran westerns, eran... Y a lo largo de toda su carrera como director de encargo también siguió haciendo esas cosas, aunque lo identificamos y lo recordamos por el cine de terror. Que aparte hay una razón, ¿no? O sea, el western que nos habla a los latinoamericanos, ¿no? Pues es cine de aventuras y realmente no nos identificamos. En cambio, creo que el valor también que tiene una película como A Medianoche Posaré tu alma es que está ubicada en un pueblito brasileño. Que lo mismo podría ser Paracho, Michoacán, ¿eh? O sea, entonces uno como latinoamericano, o sea, uno no ve una película brasileña, uno ve una película latinoamericana y sientes, claro, estoy en el pueblo, obviamente me voy al bar de mala muerte, me echo unos alipuses y pues llega fulano y pues nos agarramos a fregadas y me abre la panza con una uña, ¿no? Pero creo que eso también es interesante, ¿no? Casual. Casual. No, o sea, lo interesante aquí es la sensibilidad latinoamericana que sea uno colombiano, sea mexicano, brasileño, te identificas con la película y dices, pues sí, esos personajes hay en los pueblitos, ¿no? El típico tío macabro que se aparece ahí, el viejillo loco que también de repente de niños te saca un susto. Pues la verdad es que uno lo ve reflejado y sobre todo en los ambientes rurales que presenta José Mojica en esta película, pues como decía hace un momento, ¿no? Son las calles de México, del México profundo. Sí, si volteamos a una película rural de Roberto Gabaldón, Sí. es este mismo pueblo. Sí, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí. incluso hasta algunos personajes. Claro, se convierte en icónico que es un enterrador, es un sepulturero, que también tiene esta connotación macabra, cercana a la muerte, al más allá, parecía etcétera. la del verdugo en Parecida Europa. a la del verdugo en Europa, ¿no? Pero al final de cuentas, bien podría ser un contexto de una película rural de Roberto Gabaldón, El Rebozo de Soledad. Podría tener por ahí un enterrador que es este hijo de la chingada, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Bueno, sí, es que es sí está como muy, muy... creo que es que hay un aspecto que creo que de repente se nos olvida un poco, ¿no? Efectivamente hay que ubicarlo, digamos que en la realidad latinoamericana, por eso nos resulta, digamos, muy cercano, pero hay un aspecto particular de José Mojica que él toda su vida estuvo en Sao Paulo. Que Sao Paulo, a diferencia de Río de Janeiro, no es un lugar que sea turístico, ¿no? Es una ciudad, de las ciudades más grandes y más importantes y pobladas de Brasil, pero pues es un centro urbano sin grandes atractivos, ¿no? O sea, sí, muy poblado, muy industrioso, y que ahí hay movimientos artísticos como Boca do Lixo,
que son como de artistas transgresores, que buscan como salirse de esta rutina. Como pasa en México también, digamos, con gente que está, no sé, perdida en zonas donde no hay gran actividad cultural y que de repente por una simple necesidad de entretenerse, de salirse de la rutina, tienen que inventarse cosas y acaban yéndose, digamos, a extremos, ¿no? Creo que también eso tiene mucho que explica también mucho esta cuestión de por qué José Mojica podía proponer algo que se salía de lo normal, ¿no? Él no pertenecía por una cuestión simplemente geográfica, no pertenecía a una industria, él siempre fue un director independiente, que bueno, es que mencionaba Rodrigo ahorita que pues no sentó una escuela, pero es que pues él siempre lo que ganaba con una película lo arriesgaba en la siguiente, ¿no? También es muy difícil dejar sentado un legado cuando estás apenas como sobreviviendo y tratando de darle de comer a tus... Que aparte tuvo un montón de hijos, ¿no? También es como buen... Estaba buscando al hijo perfecto. Pues sí, entonces digamos que esa... Porque Y no le salió. Es que es algo que también se menciona mucho en las entrevistas, ¿no? Que era muy poco práctico, muy creativo, pero muy poco práctico, ¿no? Era de... Todo, ya tenía un buen capital como para poner una casa, poner así... Vivir de ese... Dejarle un patrimonio a sus hijos. Y no, lo voy a invertir en otra película que quién sabe si funciona o no. Y que aparte creo que se nos está olvidando que él le tocó, porque Rollo mencionaba esta cuestión de dejar un legado, pues que también le tocó Mojica la dictadura en Brasil. Le tocó la exacto. dictadura. Sí. También es parte Sí, de también es le mala tocó suerte. la dictadura que justamente al principio de su obra, estas dos películas fueron perseguidas por la censura, por la censura militar, ¿no? Y que tuvo que venir, no sentó escuela, no hizo escuela, no se afilió al movimiento de cinema Doliksho, que era este cine contracultural, underground, sí. etcétera, pero tampoco se afilió al cinema no brasileño, que era la corriente artística de cine que había en el Brasil de los 60 en aquel momento. Sin embargo, uno de los pilares fundamentales del cinema novo, que fue Glaube Rocha, defendió a capa y espada, a ultranza, a José Mojica Marins como un verdadero cineasta transgresor del cine de Brasil. Que lo fue. Y que la élite cultural, de alguna manera, sin que Cedo Caixao lo pidiera, ni alzara la mano, ni buscara afiliarse, ni buscara crear una corriente, golpeara directamente a esa élite cultural de manera favorable, da muestra también del gran poder que tenía, no solo en la imagen, sino también en el discurso. Sí, y como siempre, ¿no? Un discurso que siempre atentó contra las buenas costumbres, a pesar de que era con toda la intención de predicar, ¿no? O sea, como ya comentamos, ¿no? La persona, José Mojica, era creyente, tenía ciertos valores, y yo creo que quería ser un personaje malvado de cierta manera para leccionar al público. Y decir, miren, les pueden pasar cosas malas si son como este cuate, ¿no? Por eso siempre al final recibía un castigo. Sí. ¿No? Entonces, pero curiosamente, creo que el discurso de Cedo Caixao ahí es donde transgrede estos valores y pues cobra vida propia y se forma la leyenda de Cedo Caixao. Sí, y bueno, es que justamente ahorita que estamos hablando de esto de censura, bueno, una de las películas que se exhibió en Canal 11, dentro de ese ciclo, fue justamente El despertar de la bestia, que es esta cuestión que aborda directamente el tema de las drogas, que son como viñetas, porque tampoco es que sea una historia tan coherente, sino que es como, el pretexto es un programa de debates de televisión y que abordan como la problemática de la droga en la sociedad brasileña en ese momento, ¿no? Y son como viñetas, unas de humor negro, otras muy transgresoras, y que es justamente una película que la dictadura en ese momento quiso incluso quemar los negativos. Querían que no quedara huella, así de... Que no y que no. que no, borrarla por completo, ¿no? Entonces, el hecho, pues, de que haya sobrevivido, de que primero se tuviera el valor, José Mojica, de enfrentando una dictadura de verdad, aparte, plantear ese tipo de películas en vez de irse a lo fácil, a de ser, pues, comedias, melodramas... Porno chanchada. Que terminó haciéndolo, que terminó haciéndolo. Eventualmente. Pero que bueno, Pero antes de eso sí tuvo como que Pero esa disposición de enfrentarse como al sistema y no en una forma retórica, sino arriesgándose. Y que esa película haya sobrevivido y que viéndola incluso décadas después y siga siendo, porque es que yo sí me acuerdo mucho viéndola en Canal 11 que sí me sorprendía, ¿no? Caray, ¿a poco están pasando esto? Porque sí tiene escenas, sin que sea nada explícito, pero de repente sí cosas como de abusos y de cosas así que dices, sí, claro. caray, no, esto sí claro. está... Que se haya atrevido a hacer eso, pues está
está complicado. Sí, de estas cosas que pretendían tener una moraleja, pero de tan grotescas se vuelve lo contrario, ¿no? Y se vuelve atractivo. Se vuelve atractivo. Más que repelerte te atrae. Van dos veces que mencionas esta programación en Canal 11 y creo aquí quiero hacer una pausa. México fue muy afortunado a final de cuentas porque el cine de Mojica Marins tarde, como suele suceder, pero llegó de una manera totalmente inusitada. Yo espero que tengamos muchos visores de este programa en lugares extraños y radicalmente opuestos como Irán, Irak, Japón. Canal 11 es uno de los 2 canales de televisión culturales del país. Está operado por una de las instituciones educativas más importantes de México, que es el Instituto Politécnico Nacional. Eso para poner un poquito en contexto a quienes no conozcan Canal 11 TV. Y si mal no recuerdo, fue en el 2005, Sí. 2005 cuando se proyectaron esas películas. Y lo hacen de una manera muy extraña porque era como una barra programática, como el cineclub del canal. Y llegan estas películas y invitan a un gran amigo nuestro, José Javier Návar, a presentarlas. Y se convirtió en un suceso. Se convirtió en un suceso para quienes ya conocíamos, habíamos escuchado, habíamos comprado de importación las películas y para los que no la conocían. Se convirtió en un hecho inusitado. Luego, años después, el Festival Macabro hace una retrospectiva a José Mojica Marins, donde presenta en sala, en cine, en la Cineteca Nacional, las películas de José Mojica Marins. No todas, por supuesto, las más importantes. Luego en el 2000, ¿qué fue? 13, en el 2013, viene a México, lo trae Feratum a México, en persona, en vivo y a todo color. Debo de presumir que ahí estuvimos nosotros, platicando con él, echando choro con él, muy a gusto, muy contentos, comiendo con él, departiendo con él, ahí muy, muy platicadores. Tuve el honor de ser el maestro de ceremonias, el moderador de la charla magistral que dio en Cineteca, y creo que todas esas reiteradas visitas en persona o en espíritu o de su obra lo hacen casi como su segunda patria, por llamarlo así, ¿no? Que él quería conocer además, Sí. y que la pasó bien, y que no sé, salvo Estados Unidos, si en otro país haya tenido la penetración que tuvo aquí en México. Bueno, sí, ahí sí no sé, pero bueno, lo que sí recuerdo mucho de Feratum, bueno, cuando estuvo en Tlalpujahua, porque ahí coincidió que uno de los invitados de esa edición del festival fue el Hijo del Santo. Correctísimo. Y sí me acuerdo mucho que, bueno, mientras él estaba pues, en las comidas, mientras lo tenían ahí, bueno, aparte de sus presentaciones, lo llevaron a pueblar, pues, o sea, que conociera. Y en una de esas justamente que se atravesó con el Hijo del Santo, que el Hijo del Santo no estuvo en todas las... todos los días que duró el festival, porque pues, su agenda pues, no le permitía eso. Pero se emocionó mucho José Mojica cuando vio sin que fuera el santo, era el Hijo del Santo, nada más. Bueno, mencionaste a Pepe Navar, bueno, que le dice... No lo digas porque nos viene bueno, está bien, no lo voy a decir. Programa. Bueno, pero caballo, se refiere de una forma no muy respetuosa. Pero bueno, José Mojica eso pues, no le importó demasiado, lo vio y inmediatamente se emocionó y sacó el celular para tomarse la selfie. Entonces, sí, creo que sí era por estas afinidades, ¿no? Que hemos mencionado, que sí tenía como... Y por la influencia cultural también que tiene nuestro país, digamos, y que muchas veces no nos damos cuenta en Latinoamérica, ¿no? De repente no valoramos el impacto que nuestra cultura popular tiene fuera de las fronteras, sobre todo hacia el sur. Pero bueno, ese sí es un ejemplo de cómo incluso un director tan reconocido, de repente, con cosas que para nosotros pueden ser hasta normales, se podía emocionar, ¿no? Realmente. Era un fanático a fin de cuentas, ¿no? Y yo creo que por eso también pues, su cine le llegó duro a los que somos fanáticos de él, ¿no? O sea, claro. Se nota mucho corazón y mucha pasión. Y bueno, creo que podemos cerrar este programa, o podríamos no cerrarlo y seguirnos horas, pero hay que cerrar. Creo que una anécdota muy padre que vivimos todos nosotros, y Carlos Meléndez, que estaba por ahí también, y otras personas que estaban ahí en el crew, fue que lo entrevistamos, tuvimos la oportunidad de platicar con él, de hacerle una entrevista para televisión, malograda a final de cuentas, pero la anécdota no es esa, sino que estando platicando, no sé si ustedes se acuerden, su hijo interrumpe la grabación, no sé si ya habíamos grabado, estábamos grabando,
o íbamos a grabar, o ya estábamos con la cámara prendida, para pasarle su celular, porque era una llamada importante. Y cuando contesta se emociona con el teléfono, platica, cuelga y nos dice, era el hijo del santo, Sí. que le devolvió la llamada. Sí. También el impacto que tuvo en el hijo del santo, que le devolvió la llamada después, Sí. lo llamó para saludarlo, Sí, y para con- decirle que qué padre que estuviera en la Ciudad de México. Sí, pero es que aparte José etcétera. Mojica estaba caracterizado, no era él, sino era Cedo Era Caixao. Cedo Entonces era Caixao. que el hijo Verlo del santo le llamara a Cedo Caixao, era así como de... Sí. Entonces, lo sacó del personaje porque sí justamente lo emocionó y se veía muy, muy contento por eso, ¿no? Pues sí, es justamente ese tipo de cosas, ¿no? Dos iconos de la cultura popular de repente en contacto siempre es... Pues sí. Sí. Una última reflexión, mi querido Rosk, sobre... No, pues yo quiero conminar Mojica Marins. quiero conminar al público a que busquen sus películas. Afortunadamente ya se consiguen, ya se pueden ver en la forma que ustedes quieran. Si las quieren buscar en internet, adelante. La que encuentren creo que vale la pena. No los va a defraudar. Son de esas películas que hay que ver para creer. Entonces, como lo dije hace un momento, ¿no? Entonces, mírenlas. Doctor, Pues sí, digo, bueno, siempre esto es un homenaje, ¿no? Porque pues, falleció hace poco, pero siempre creo que la mejor manera de recordar a un cineasta pues, es viendo su obra, como lo hicimos con Wes Craven, lo hemos hecho pues con a todos los que se han adelantado, ¿no? Entonces, pues, y a un director que tuvo también sus épocas oscuras, o sea, que sí tuvo, de repente claro. tuvo que filmar cosas por necesidad, cosas que a lo mejor nunca hubiera hecho de otra manera, pero que no fue reconocido durante tanto tiempo, que la pasó duro, que tuvo un repunte al final de su carrera, que salió hasta en el video de los fresones rebeldes, ese tipo de cosas, ¿no? De repente medio fuera de lugar. Recordarlo viendo su obra y lo que él quería dejar como legado, que como bien dice Rodrigo, no es una cosa de obligación, sino que creo que sí se van a sorprender la calidad que tenía de algo hecho primero con sus propios recursos y después que fue creciendo y que fue elaborando un discurso que sí es muy convincente. y congruente. Creo que yo me despediría hablando de la gran congruencia que tuvo, justamente al hablar de persona, personalidad y personaje. No eran tres instancias separadas. Era una sola entidad congruente con su cine, con su compromiso audiovisual, con él mismo como autor, como creador. Y algo que sí le agradezco yo a este proyecto de Cinefagia y que les agradezco a ustedes y a Octavio la oportunidad de haber hecho este programa, es que nos dio la oportunidad de estar con él, de platicar con él, de conocerlo. Yo quisiera en algún momento poder estar así con no sé, con Dario Argento, por ejemplo. Me hubiera gustado estar con Wes Craven, por ejemplo, ¿no? Con uno ya no se puede, con el otro quién sabe. Abracé y besé a Argento en el Festival de la Riviera Maya, pero no es lo mismo, evidentemente. Pero haber estado con José Mojica Marins es algo que sí llena de verdad el ser cinéfago, es ser cinéfago. Y ya. Octavio Serra, muchas gracias, producción, dirección y aguantarnos y alimentarnos y darnos café. Por supuesto, para este y muchos otros programas, muchos otros contenidos, nuestro canal de YouTube, Revista Cinefagia, por favor suscríbanse. Otra, www.revistacinefagia.com, donde tienen textos escritos de nosotros tres y algunos otros colaboradores. Y nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y ya nada más. Basta. Adiós. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Y se va también sin pagar.